Nuestro invitado de hoy nació en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1984. Creció al oriente de la ciudad y mientras cursaba la secundaria fue invitado por Alejandro Reza para probar suerte en el mundo del cine. Fue así que en el 2000 llegó a formar parte de su primera película De la calle, dirigida por Gerardo Tort. Además de estudiar para piloto aviador, ha dedicado su carrera principalmente al cine y la televisión, en donde ha destacado en proyectos como Los Héroes del Norte y El César, en donde interpreta a la leyenda del boxeo mexicano, el campeón Julio César Chávez. En la pantalla grande ha colaborado ya en más de 30 producciones, trabajando bajo la dirección de directores como Javier Patrón en Fuera del Cielo, Carlos Cuarón en Rudo y Cursi, Carlos Volado en Tlatelolco, verano del 68, y Kuno Becker en El Día de la Unión, por mencionar algunos. Con un espíritu incansable y un talento natural sobresaliente, hoy en TAP tenemos el gusto y el privilegio de platicar con Armando Hernández. Un placer que nos acompañes, querido Armando. El placer es mío, Oscar. Desde De la calle te estabas acordando. Sí. Nos estábamos acordando antes. Estabas haciendo memoria desde mis inicios con Sí. De la calle, que fue mi primera película. Y se recuerdan con mucho cariño, ¿verdad? Fueron viajes a San Sebastián, ¿no? Estabas Maya, tú... Era realmente mi primera experiencia en todos los sentidos. Puesto que era mi primer proyecto, nunca imaginé el alcance que iba a tener en cuestión festivales, en cuestión trabajar con actores como Luis Felipe Tovar, Vanessa Bauche, Mario Zaragoza y, claro, Maya Zapata y Luis Fernando Peña, que fueron también parte de mi formación actoral. Armando, tengo entendido que naciste en la Ciudad de México, creciste en la zona oriente de esta ciudad, en un barrio llamado La Cuchilla del Tesoro. Así es. ¿Qué recuerdas de tu infancia? ¿Qué recuerdas de tu niñez? No era un niño popular, era un niño que tenía una disciplina en casa muy fuerte gracias a mi padre, quien era muy estricto en ese sentido. Entonces sí tenía como ciertos horarios para hacer ciertas cosas. Y también recuerdo mucho de mi barrio, que era donde vivía. Esa colonia está pegada al aeropuerto. Entonces ahí fue que esta pasión también por la aviación, porque diario los veía. De la cual vamos a hablar. La cual vamos a hablar más adelante. Y recuerdo también, pues bueno, el jugar, ¿no? De pronto, atrás de mi casa había unas canchitas de fútbol que era donde me reunía y donde soñaba que en algún momento iba a ser jugador de fútbol, que en la actualidad no me gusta el fútbol. Pero querías ser jugador de fútbol, luego piloto y luego actor, o sea, multitask, ¿no? Multitask. Te gustaban las películas que estaban de moda y te dabas a la tarea de imitar, ¿no? A los personajes. Finalmente, yo creo que en la niñez nos permitimos ser más lúdicos, ¿no? Y a divertirnos más con esto, ¿no? Yo lo que hacía en la primaria, sobre todo, de lo que veía en las películas, de lo que yo quería hacer, lo que me divertía, y que inconscientemente me estaba llevando hacia la actuación, era que las exposiciones o lo que tenía que hacer en la escuela siempre era con lujo de detalle en la producción que lo llevaba a cabo. Realmente mis compañeros era el papel bond y explicaban alguna fecha importante, conmemorativa, y yo recuerdo que me tocó una vez exponer acerca de los niños héroes. Y entonces fui, compré cartón y construí un castillo que utilicé el escritorio de mi maestra para, en el contorno, digamos, esta era la mesa y en el alrededor ponía todo este cartón para construir un castillo. Y recuerdo que también compré una bandera y me envolví en ella y me aventé desde el escritorio y la maestra ¡ah! Gritó y yo así de, es interpretación, déjeme en paz. Y entonces hice todo este show para decirle a mis compañeros cómo funcionaba. Pues mucha exposición, pero en tercero de secundaria reprobaste la materia de español. Nadie reprueba español, caray. Repruebas matemáticas, repruebas química, biología, pero reprobaste español, por lo cual tuviste que participar en una pastorela. Sin embargo, esa experiencia terminó siendo tu primer acercamiento con el mundo del teatro y de la representación. Me confié. Justo como es español, dije, sí la pasamos. Descuidé la materia
pero eso me orilló a participar en esta pastorela. Y recuerdo que esto fue para subir puntos, para no irme a un examen extraordinario. Entonces dije, sí, claro, lo hago. No tenía ni idea de qué iba a ser. Obviamente ya había visto pastorelas en años anteriores y yo dije, claro, en tercero yo quisiera participar. Y me dieron el guión y era un diablito. Pero a mí se me dio por hacer y modificar un poco la obra y quise hacer un jorobado. Porque años atrás, en fechas de Día de Muertos y eso, en el mercado de esta colonia vendían un prostético de un ojo caído. Sí, sí, Y sí. siempre lo quería, pero no me lo compraban mis papás. Ya tienes un pretexto. Exactamente, dije, ya tengo el pretexto. Y me puse mi almohada y mi atuendo y el ojo y empecé a crear. Entonces, al igual que en la primaria, en mi infancia, en secundaria no era alguien popular. No era ni el guapo, ni el deportista, ni el favorito. Era muy tímido, era muy introvertido, no tuve novia, como que era muy apartado de todo lo que podría significar la secundaria. Y sin embargo, ahí como que encontré el espacio para realmente yo explorar y ser y divertirme y que la gente de repente volteara a mí, los compañeros mismos, ¿no? Y eso hizo que más adelante se hiciera un concurso de obras de teatro en las cuales, pues bueno, fui invitado nuevamente para representar a mi escuela en un concurso de teatro. Fíjate que la suerte es un elemento muy mencionado, obviamente, en este espacio, ¿no? Y en este tipo de entrevistas. Aquí podríamos traer la colación porque Alejandro Reza, quien es un importante director de reparto aquí en la Ciudad de México, Sí. a quien todos conocemos, fue a una de estas representaciones y te vio. Exactamente. Probablemente te has puesto a pensar que si no hubiera ido Alejandro al Totalmente. evento, pues tal vez no estuviéramos platicando tú y yo aquí. Totalmente. No imaginé, yo realmente lo que quería era eso, divertirme, pasarla bien en estas obras de teatro y no me imaginé lo que venía. Y mucho menos que estuviera Alejandro Reza, a quien le debo estar, como bien dices, que yo esté sentado al día de hoy aquí y que esté con mi currículum. Pero realmente a la fecha se le he preguntado también a Alejandro, ¿qué hacías hasta allá en San Juan de Aragón, en un teatro del Seguro Social, que es el que prestaron para que todas las escuelas pudiéramos presentar nuestra obra? Y no lo recuerda realmente, no sabe cómo llegó. Lo que sí recuerdo es que estaba buscando elenco para la película de Un embrujo de Carlos Carrera, quien le había hecho la petición de que quería, pues, niños nuevos, que Ese quería fue tu primer experimentar. trabajo, un embrujo, ¿verdad? No, ¿No te quedaste en un no me embrujo? quedé. No, conozco a Alejandro y él me empieza a hacer una serie de casting. Carlos Carrera va a mi escuela. Armando, pero esto era para la película del embrujo. Así es. Eran 3 finalistas. Éramos 3 finalistas. A la par, yo no sabía que había otras escuelas que estaban participando. Y luego, pues, dejé que fluyera. Dije, bueno, ya no sé qué vaya a pasar. Y un día viendo la televisión, vi que comenzó el rodaje de la Y que película. no Un te embrujo. habías Dije, quedado. no, ya O sea, no me ni siquiera quedé. te hablaron para decirte que no te habías quedado. Nunca te hablan. Nunca Oye, te te voy a decir hablan. una cosa. Me llama mucho la atención la pasión con la que cuentas todas estas anécdotas que evidentemente nos llevan a pensar, no, caray, esto es un actor nato y se va a convertir en un primer intérprete. Pero a la par tenías una pasión muy particular por la aviación. Tú querías ser piloto aviador. ¿Los ponderabas en el mismo lugar o siempre pensaste que la actuación era una especie de hobby y que te ibas a dedicar a ser piloto aviador? Yo tuve muy claro desde los 6 años que quería dedicarme a la aviación. A la aviación. La actuación vino a partir de que me dio varicela o sarampión, no recuerdo. Estuve en cuarentena, vi películas en casa porque no teníamos acceso a internet como ahora, de formato beta, y vi todo en 40 días. Empecé a ver películas de todos los géneros. Y ahí me empezó a llamar la atención. Cuando pasa todo esto, seguía siendo una latente ahí como que, ahora le está padre, pero yo estaba enfocado en los aviones. Termina la secundaria, no me quedo en la película de Carlos Carrera. Estuvo padre la experiencia. Yo voy a seguir mi vida como... Yo voy a seguir mi vida. Entonces, no teníamos los recursos tampoco para pagar una carrera de aviación. Fui al ejército, no me quedé, no pasé los exámenes.
físico sobre todo. No, digamos que no se te fideo. dan los exámenes, ¿verdad? ¿Perdón? Armando? No se te dan los exámenes. No se me daba mucho. Pero los ni el de exámenes. manejo, ¿verdad? O sea, no quiero pensar el de la licencia. No, bueno, no se me daba mucho, la Ninguna verdad. encuesta ni nada de eso, ¿verdad? No, por favor. No sé Lo ni que cómo sea estoy opción- contestando ahora. lo que sea opción múltiple, ¿verdad? Por favor, yo de preferencia opción múltiple. No lo pasé por el físico. Ajá. Era como un fideo a los 15 años y no tenía mucha resistencia. Entonces, empecé a estudiar otra carrera, era mantenimientos de equipo de cómputo, te estoy hablando del 96, 97, que era como la novedad y lo que venía y que se hablaba que en los 2000 iba a generar fuentes de empleo. Y me fui por ahí, pero no me gustó. Encontré una carrera de aviación, me enfoqué a ella y pasaron 3 años. De aquella primera intervención de teatro con Alejandro Reza, y en 3 años yo me metí de lleno a la aviación y de pronto recibo una llamada porque había dejado el teléfono de mi vecina en ese entonces. Y recuerdo que me fueron a buscar y me dijeron, oye, te busca un tal Alejandro Reza. Ah, sí, me acuerdo. ¿Sí te acordaste de él? Claro, por supuesto. Entonces hablé con él y bueno, pues era para decirme que me quería proponer. ¿Para Recuerdo De que la me dijo, Calle? oye, fíjate que traigo un proyecto, quería saber si sigues actuando. Yo, claro que sí, sigo triunfando. Ajá. Pero no, realmente no estaba haciendo nada de la Estabas actuación. volando. Había hecho algo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Después del casting con carrera, ¿Del embrujo? sí, me llevó con Claudia Becker Ajá. a hacer otro tipo de casting y me quedo en un comercial de televisión. Ese fue mi primer trabajo Acercamiento, profesional, exacto. mi primer acercamiento. Lo dirigió González Iñárritu, pero yo no tenía idea de quién era. Entonces, y aparte con el tiempo, después me di cuenta que fui un extra. Entonces, porque me dejaron al final, una serie de cosas que pasaban, pero me había llamado la atención. Pero como no hubo una réplica después de eso, decidí irme a la aviación. Y lo que pasó, lo que te estaba contando ahorita, que 3 años después me hablan y me Para van a De la decir. Calle. Para De la Calle. ¿Pero estabas estudiando aviación o la misma? Estaba ya en el último año de la aviación. Hay que decirle al público que piloteas Piloteo. aviones. Piloteo, O sea, primero no fui solamente se mecánico. quedó en un sueño y en ganas de... ¿Tienes licencia de piloto aviador? Ya no la tramité. Ajá. Eh, Porque ya te ocupaste. Primero, lo que estudié fue mantenimiento de aeronaves, mecánico. Y fue cuando llegó De la Calle. Y recuerdo que cuando llega la oportunidad, bueno, no me la creía. Amigos, él es Armando Hernández y esto es el taller de actores profesionales. Continuamos. Amigos, esto es el taller de actores profesionales. Nuestro invitado de hoy es el señor Armando Hernández. Un placer continuar Gracias, platicando contigo, querido Armando. Realmente. ¿Te costó mucho trabajo quedarte con el personaje en De la Calle? Sí. Fue una serie de casting. Y recuerdo perfectamente de esa película en especial que cuando llegó esa oportunidad, hasta ese momento me atreví a ver Un embrujo. Porque no la quise ver antes. Estabas muy dolido. Estaba por no muy haberte- dolido. Por no haberte Y de repente quedado veo a ahí. Luis Fernando Peña. Ahí. Dije, se quedó en mi lugar. Maldito. Desgraciado. Y cuando llego al casting de la calle, me cita Alejandro Reza en las oficinas allá en la Condesa y llega Luis Fernando con el mismo personaje. Y yo, maldito, aquí Se está. va a quedar otra vez. Se va a quedar. Y audicionamos y me dicen, en 2 semanas resolvemos. Pasaron más de 2 semanas. Y de repente me habla Alejandro y me dice, eres preseleccionado. Entre tú y otros 2 actores quiere ver el director, Gerardo Tort, quién se queda. Y llegando al casting, veo que llega Luis Fernando otra vez. Y yo, no, me la tengo que ganar. Yo no me di cuenta que me dijeron, oye, él te va a ayudar, te va a dar la réplica, él va a ser Rufino, y tú pues sigues casteando para el personaje del Cerro. Te lo aclararon ahí. O sea, te Sí, dijeron, pero yo como iba cegado en que yo Sí. tenía que quedarme en el personaje, ahorita nos damos un quién vive este compadre y yo. Y hicimos el casting y después me hablan y me dicen, te quedaste. Y yo por dentro, gané. Me fregaste, ¿Estabas consciente cuate. que estaba basado en un mítico montaje teatral No, dirigido por el maestro Julio Castillo? nada. Nada de eso. No tengo ¿Investigaste? información de- ¿Alguien te dijo algo de eso? Ni siquiera. Fue tan rápido, yo llegué a esa película una semana antes del rodaje. Porque Gerardo ya tenía al actor. Y una semana antes Hubo un decidió que ya no quería que fuera ese actor. Fue cuando me audicionan, me quedo. Un lunes, me
acuerdo que fue cuando me dieron la noticia. El martes fui a conocer al equipo. El miércoles hicimos una mesa de trabajo, me dieron el guión. El jueves cambio de look, viernes pruebas de vestuario, sábado descánsale y el lunes estaba filmando. Y en el proceso tuve que ir aprendiendo y fue muy difícil, muy duro para mí. Me decías que después de La Calle casi de inmediato llega Marte Duele, un proyecto que obviamente estaba producido por Altavista, había grandes expectativas, ¿no?, alrededor de esta idea de hacer un Romeo y Julieta actualizado. ¿Cómo abordaste los dos personajes sin tener una técnica, desconociendo incluso términos como continuidad, ¿no? Así de sencillo, claqueta, ¿no? Este lenguaje que se habla constantemente en un set de cine. Creo que mi primer maestra profesional fue Mariana Ginonena, quien hacía continuidad en De la Calle y fue quien me trajo a raya con eso y le aprendí mucho. Entonces, para cuando llega Marte Duele, tenía claro esas cuestiones técnicas y tenía esta espinita que te platico, que este primer encuentro con el cine, con estos términos técnicos que no fue fácil para mí y que después de las nominaciones y lo demás, pues yo decía, tengo que tener una segunda oportunidad y si la tengo, creo que debo darlo todo. Entonces, todas estas ganas de tenerla y al lograrlo con Amarte Duele, pues hicieron que me desenvolviera de otra manera y pudiera diferenciar. Vamos a platicar de una película muy importante para ti, realizada en el 2006, que se llama Fuera del Cielo, donde diste vida al Cucú, el famoso Cucú. Pero en esta película compartías créditos de manera estelar con Demián Bichir, Dolores Heredia, Marta Gareda. ¿Quién más estaba ahí? Damián Alcázar, Rafael Inclán, Isela Vega, por mencionar. Una película que se hizo principalmente en la noche, ¿no? Porque sucedía en una noche. Muy difícil. Muy difícil. Fueron muchas semanas, 8 si no mal recuerdo, y de las cuales 5 creo fueron de noche. La historia se desarrollaba en 24 horas, entonces teníamos que muchas escenas hacerlo. nocturnas. Sí, muchas escenas nocturnas. Mucha presión. Era mi primer estelar, al lado de grandes actores. Una gran responsabilidad también, pero también era también una gran oportunidad que me estaba llegando muy pronto. Entonces, no me costó, más bien me costó mucho trabajo quedarme con ese proyecto. Javier Patrón Fox, que es el director, me llevó primero a otra película que se llama Sexo, Amor y Otras Perversiones, donde hice un corto con Carmen Beato y ese fue prácticamente mi casting para quedarme con el Cucú. Tengo entendido que en esta película, Armando, había una secuencia en particular donde tenías que llorar. Sí. ¿Qué sucedió ahí? No sabía qué iba a hacer. Nunca había llorado. Entonces yo decía, ¿cómo es eso? ¿Hay una técnica en que piensas, qué haces, cómo haces que broten lágrimas de tus ojos? Y estaba preocupado, no me dejaba dormir esa escena. De hecho, desde que la leí, sabía que ese iba a ser como mi muro, el que tenía que escalar y pasar esa prueba de fuego. Entonces, recuerdo perfectamente el resumen de todo esto fue que en esa película, al estar con grandes actores, tenían este estatus de primeros actores y el trato era diferente. No estoy diciendo que a mí no me lo dieran igual, pero sí hay cierta jerarquía cuando está un actor de cierto peso en el set, en la forma de trabajar con él y el respeto que hay de todo el equipo. Fíjate que yo quiero preguntarte eso. Finalmente sientes que se tiene que pagar un piso en esto, ¿no? Sí. Y te lo digo desde mi punto de vista también, porque también en la conducción y en hacer televisión también lo pagas, ¿sabes? Lo pagas, efectivamente. Pagas un derecho de piso a precios que realmente en esa película era justo de señor Alcázar, señor Bichir, señor quien quieras, cuando usted diga, y se concentraban, les daban el espacio y acción. Y conmigo era de que vamos a la escena 32, vas a acción. Y no te equivoques. Espérate. Y justo en esa escena para llorar, recuerdo que había efectos especiales, estábamos en Chabacano, muchas cuestiones técnicas, y de repente llegó el director, me dijo, esta es la escena por la cual estamos aquí en la película. Cuando tú quieras, cuando tú digas. Y me dieron el lugar como un primer actor y eso me hizo llorar en ese momento, de la emoción. Yo dije, no, volteé a mi alrededor y vi que todo el mundo estaba así de que ahorita que llora el muchacho. Entonces decía, qué emocionante, me están esperando, no lo puedo creer. Había llegado inmediato. Yo me veía futuro como ellos, pero mi futuro llegó en ese momento y lo que provocó es que yo llorara de la emoción. Oye, del 2006 al 2010... trabajaste en 21 proyectos, Armando. O sea, prácticamente 4 por año.
Trabajaste con Richard Linklater, con Carlos Cuarón, con Michael Rowe, con Christopher Sala, con Carlos Volado, entre otros. ¿Cómo se mantiene tal ritmo a tal edad? Con el hambre. Y no estoy hablando de un hambre del estómago. Es hambre de... El hambre de crecer, de experimentar, de crear. Y la verdad es que me considero alguien con mucha suerte, como lo decíamos al inicio de esta entrevista, con mucha fortuna de poder haber trabajado con todas estas personas. Luego, ya en el 2010, intervienes en la serie Los Héroes del Norte, Sí. que aquí es hacer comedia. ¿Te consideras un tipo simpático? ¿Te consideras un actor que pueda hacer comedia, que pueda hacer reír al público? Siempre, cuando llegan Los Héroes del Norte, fue como la oportunidad de hacer comedia. Todo lo anterior había sido drama, habían sido personajes que tenían cierta chispa, pero no habíamos podido explotar al 100. Entonces, fue eso también una gran oportunidad que me dio Gustavo Loza y que nos dio no nada más a mí, sino a mis compañeros de poder crear desde cero y darle toda la libertad a los personajes para reinventarlos. Has hecho muy poco teatro, es cierto. Sí, y no es porque no quiera, es porque Me da no... la impresión que tú serías un gran actor de teatro. Gracias, gracias. He hecho teatro, y lo hice con una compañía de teatro para escuelas. Me he presentado en todo este tiempo en obras que llevan temáticas sociales en el interior de la República y eso ha sido también una escuela, pero no he estado en un teatro comercial. Pero no es porque no quiera, sino porque no me han hablado. Ahí les dejo el dato para que me hablen, por favor. Compañeros, pongan ahí mis redes sociales, aunque sea, para que me contacten. Oye, has participado en películas que tienen una temática un tanto de denuncia social, películas que narran sucesos históricos importantes, ¿no? en la historia de nuestra ciudad y de este país, como por ejemplo Colosio, el asesinato, y Tlatelolco. Las dos las hiciste bajo la dirección de Carlos Volado. Gracias. ¿Por qué crees que es importante participar en este tipo de proyectos, Armando? De alguna manera también las artes te permiten, ¿no? Son una fuente para que expreses acontecimientos. Tengo la fortuna también de haber sido parte del cine en los 2000 que retrataban la sociedad como tal, ¿no? En ese entonces era mucho eso. De la calle es un problema social, ¿no? Los niños como tal. Estas películas que mencionas. Es importante de alguna manera porque también forma un granito de arena. Dejas un registro, dejas algo ahí que puede trascender. No nada más es actuar por actuar, sino también lo que puede repercutir como sociedad. No nada más dejarlo como un entretenimiento como tal, como lo es el cine, sino también para hacer conciencia a lo mejor de lo que hemos vivido. Sácanos de esta duda. ¿Es cierto que te quedaste con el personaje de Julio César Chávez dentro del César a partir de una actuación que hiciste en un cortometraje? Así es. A ver, platícanos. Ese cortometraje se llama Latitud Norte. Cuando estaba haciendo Los Héroes del Norte, el fotógrafo dio un taller en el CUEC y uno de los alumnos quería presentar su tesis y dijo, quiero a este actor, me gusta lo que hace. Este proyecto pasa por Morelia y ahí en el jurado de cortometrajes está el showrunner de Disney, Alejandro Aimeta, y ve el cortometraje y ellos ya estaban trabajando en el César. En esta serie. Y dice, este actor se parece a Julio, lo quiero contactar y quiero saber quién es. Fíjate que cuando me enteré que tú ibas a interpretar este personaje, dije, caray, pues es que no hay nadie mejor que Armando. Gracias. ¿Sabes? Parecía como una decisión muy orgánica, muy lógica, ¿no? De reparto. Pues yo no me la creía. Oye, La ¿cómo verdad. abordas un personaje que vive, ¿no? Que anda aquí entre nosotros, que es activo, que seguramente sería un juez, ¿no? Muy, muy duro al ver, ¿no? Su bioserie convertida en una realidad. Realmente todo lo que había hecho era ficción. Y digamos que estaba en una zona de confort, por decirlo así. Sabía manejar personajes ficticios donde tienes la libertad de crear desde cero, de cómo va a hablar, de cómo va a caminar, de cómo se va a sentir, cuáles son las emociones. Pero en este caso estábamos hablando de un ídolo, de un ser real, de una persona que está vigente. Y el compromiso al abordar a un personaje tal cual, con esta complejidad,
Y con esto de que de alguna manera en la memoria colectiva de la gente está muy presente y que cualquier ademán, cualquier forma de actuar, de pensar y de sentir, hay un registro. Y entonces, más allá de querer hacer una parodia, una imitación, era realmente darle voz, cuerpo, alma, todo para que la gente también no viera a un actor, sino que viera a este personaje existente. Entonces, fue un proceso muy largo. Es el primer proyecto en toda mi carrera que cuento con un gran apoyo por parte de la producción. A mí me contratan por un año, de los cuales 6, 7 meses Fue aproximadamente. preparación. ¿Mande? Fue preparación. Fue preparación. Muy bien. Amigos, después de esta breve pausa vamos a continuar charlando con el señor Armando Hernández, nuestro invitado aquí en el Taller de Actores Profesionales. Amigos, este es el Taller de Actores Profesionales. Nuestro invitado es Armando Hernández. Ahora vamos al examen final de actuación. Y como sabemos que eres tan bueno, ¿no? En los exámenes. Sí, se me dan, ¿no? se me dan. En Dios las mío. pruebas, en los Ay. tests. ¿Quién reprueba español, caray? Nadie. Ya sé, ya sé. El señor Armando Hernández. Oye, ¿qué representa para ti el rigor? ¿Qué es el rigor en el actor? Hay una frase de Benjamin Kant que decía que el RIN, la reacción interna neutra. Y es como el rigor, siento yo. Es una reacción que te provocas cuando estás actuando y lo que te exige a dar más del 100 de ti. Lo que tienes que llegar y lo que tienes que traspasar, que es un lente, una cámara, para poder transmitirle algo al público. Para mí eso es el rigor, tal vez, en la actuación. ¿Qué sucede, Armando, cuando estás frente a un actor o una actriz que no está respondiendo a tus estímulos? Y que sabes que la escena tiene que transmitir algo, tiene que comunicar algo, pero no tienes, ¿no?, esa reciprocidad. ¿Qué sucede ahí? Alguien me platicaba algo al respecto. Te lo dijo un primo, es para un amigo, ¿no? No, pero te lo voy a plantear como tal. Es como jugar tenis. Estás jugando tenis y la bolita va y viene. Pero si de pronto no hay réplica, empiezas a jugar squash contra un muro y tú mismo te empiezas a dar tus pases. Sin descalificar a la otra Sin persona. descalificar a la otra persona. Pero de alguna manera te lo acomodas para que ella le pegue, o él, bueno, la otra persona le pegue. Claro. Y tú sigas el juego. Así es como lo manejo. No es fácil, pero hay que seguir. Y siento que a final de cuentas estás trabajando, sí bien, contigo, pero sin dejar a un lado al compañero, ¿no? ¿Tienes un ritual antes de entrar a realizar una escena? ¿Cómo te preparas para realizar una secuencia? Cuando hice Amarte Duele, no tenía yo ningún conocimiento alguno y no había estudiado la carrera como tal. Pero Saide Silvia Gutiérrez nos dio un curso como intensivo a todos los compañeros de cómo desarrollar y cómo leer un guión y cómo llevar tu personaje. Y recuerdo que ella nos decía que antes de entrar al set, o si no nos sentíamos muy seguros, respirábamos profundamente con los 2 pies bien plantados y eso nos iba a dar esta seguridad. No sé si me clavé en el rollo. Pero sí, te funciona. Me funcionó. Y a la fecha, de pronto, antes de que digan la acción, tomo esa respiración, me planto bien, aunque esté sentado. Procuro que mis plantas y mis pies hagan contacto. Lo libero y venga, escucho la acción y me transformo. En el caso del César, es la única vez que sí hacía un ritual, pero como tenía que hacer la voz de Julio. ¿Ensayabas tantito? No, el primer video que me ayudó a llevar a cabo la voz era un video que tenía Julio con su hijo y que le gritaba, ¡venga, Julio! Entonces, antes de empezar, siempre empezaba con el venga, Julio, hasta encontrar el tono y que yo ya me sentía que era Julio y solamente movía la cabecita para que ya dijeran acción. Entonces yo decían, corre el sonido, corre cámara y yo empezaba, venga, Julio! Pero era una forma también como de atraerlo a mí. ¡Venga, Julio! Pues ya vino, vámonos. Y órale. Y empezamos. 3, 2. ¿Qué diferencias encuentras entre trabajar y crear personajes en cine, teatro o televisión? ¿O es básicamente lo mismo? No, sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia en la forma de trabajar. Técnicamente no puede ser igual, obviamente. Pero también en la forma de construir los personajes. Hay veces que he trabajado en series que han sido muy largas
que más bien les llamaríamos aquí híbridos teleseries, entre telenovela y serie. Y de alguna manera, pues, es llevar este personaje que de repente va cambiando conforme vaya teniendo las exigencias del proyecto. En una película tengo 2 horas para contar, para darle credibilidad a ese personaje. Y en teatro, pues, existe este nerviosismo de que vas en vivo y que no hay margen de error. Y de alguna manera tienes que resolver. Así te entre una laguna mental de repente en plena escena y que estés como rebuscando qué seguía. O empiezas a improvisar o tienes que resolver, pero tiene su chiste cada uno, siento yo. Después del éxito de Amarte Duele, me dices que Pedro Damián te invita a participar en Clase 406. Aunque se trataba de un melodrama juvenil, finalmente era una telenovela. Después han evolucionado los contenidos a esto que llamamos series y tú has sido un elemento constante, ¿no? en estas transformaciones. Eres un actor que trabaja muchísimo en este medio, ¿no? ¿Fue fácil para ti entender el lenguaje televisivo? Mis únicas 2 experiencias habían sido películas. Ajá. Y cuando llego a la televisión realmente también fue un choque en la forma de producción. Normalmente en una película tú hacías 5 o 6 escenas al día y de repente llegar a la televisión a hacer 25 escenas y decía, ¿en qué momento me las voy a aprender? Conocer el famoso chícharo, que nunca me acostumbré y nunca aprendí a usarlo. Yo tampoco, ¿eh? No puedo, me distraí mucho. Entonces, realmente fue adaptarme y comprenderlo. Y así fue, como llegué al medio también del cine, así llegué a la televisión, al fregadazo y sobre la marcha. Por ir ejemplo, aprendiendo. cuando había apuntador, ¿qué hacías? ¿Te aprendías los diálogos de memoria y le bajabas al apuntador, supongo? ¿O ni siquiera te lo ponías? No me lo ponía. Más adelante, en especial en ese proyecto de Clase 406, no me lo obligaron, pero en otros proyectos que hice de televisión sí, por cuestiones del director para darme posición o no sé, otras cosas, y lo tenía que tener. Entonces sí batallaba mucho con eso, pero bueno, lo tienes que sobrellevar, a final de cuentas, ¿no? ¿Interpretar a un personaje es convertirse en otra persona o ser de otra manera uno mismo? Al final de cuentas, ser uno mismo. Siempre hay un grado de conciencia, ¿sabes? Sí. Sí, definitivamente. Y en cada personaje hay una esencia de ti. Y hay cosas de ti. De lo que vives día a día, de la experiencia que has tenido, profesional, personal, emocional, sentimental, de cualquier índole. Y que de alguna manera se lo plasmas al personaje. No te transformas en alguien, siento que no te conviertes en otra persona porque a final de cuentas... Eres otra persona. Pero sigue siendo Exacto. un humano, es alguien que siente y tú sabes cómo se siente. Yo sé que llorar es de una forma que todo el mundo lo hace. Se siente diferente. Pero al final es algo que yo le voy a dar a ese personaje. Sí. Es un sentimiento y un valor y son muchas cosas que quedan ahí mismas. ¿Tienes identificado qué personaje te ha costado más trabajo caracterizar y por qué sería? Antes de Julio, yéndonos a lo que he hecho anteriormente, Cucú fue un personaje que me costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque quería entender la cuestión emocional de lo que estaba viviendo, cosas que yo no había vivido. Ahorita de lo que me preguntabas anteriormente, si bien dejas una esencia, hay cosas que yo no sabía cómo se viven, que Cucú había vivido. Yo no tengo, para empezar, yo nunca tuve un hermano mayor. ¿Y cómo es una relación con ese hermano? Que era vital para la historia, ¿no? Que se contara esa relación. Tengo una hermana, pero se maneja diferente siendo una mujer. Personal, distinta. Haciendo un hombre. Entonces, a partir de ahí empiezan a surgir cuestionamientos y de empezar a recrear cosas, ¿no? Pero habían muchos aspectos. También ser abandonado, ser huérfano de padre. Cosas que no me han tocado vivir, afortunadamente, y que, sin embargo, eran vitales y esenciales para construir la columna vertebral de este personaje. ¿De qué manera se ha alimentado tu vida personal con tus personajes, con tus interpretaciones? ¿De qué manera? Se ha enriquecido tu vida. Si es que lo crees que sucede. No, esto. sí, te dejan también. Así es recíproco, a final de cuentas. Así como yo le entrego muchas cosas al personaje, el personaje me deja a mí, ¿no? Te deja esas experiencias que tú puedes también aplicar en tu vida y que sabes. Yo sí soy muy vivencial. Yo soy un actor que vive cada momento, lo que está viviendo el personaje en ese momento, lo sufre, lo goza, lo disfruta, lo castiga. Lo que esté pasando,
sí lo recibo mucho. Y me he dado cuenta que es eso, soy un trabajador de emociones. Eso es lo que soy realmente, ¿no? Para mí eso es un actor que también todo el tiempo está trabajando con esto y que se vuelve una complicidad. Llegan momentos en que yo siento que estoy con esa persona y tengo conversaciones. Todos te pueden tirar de loco, pero en el camper a veces estoy platicando con ese personaje. ¿Te crees amigos imaginarios? Es una locura, pero es algo realmente que va contigo. ¿Cómo se pueden mostrar las contradicciones, las ambivalencias emotivas de un personaje? Pregunta del millón. Creo que me he recargado mucho en lo que escribe el guionista para poder llevar a cabo eso. Yo mismo también me contradigo, ¿no? Desde la formación del personaje, Sí. de cómo va a reaccionar. Porque somos humanos. Exactamente. Y dices, tiene que haber un margen de error. Y te empiezas tú mismo. En algún momento te planteas una postura de este personaje y hacia dónde va. Ajá. Pero de pronto te empiezas a cuestionar y te lleva hacia otro lado y entonces te contradices. Y dices, pero claro, a final de cuentas es eso, es un humano, es una persona, es una vida lo que estoy representando y existen esas partes. ¿Qué papel juegan las redes sociales en tu interacción con el público? Era antirredes, pero últimamente sí he Ya tenido eres contacto. redes. Ya soy... Sí. No tanto todavía, Ajá. me cuesta algo de trabajo, pero sí ha sido una herramienta al cual me ha acercado a la gente. Y es interesante ir descubriendo qué cosas les interesan y qué cosas no. Para mí es fácil subir una foto que yo considero algo importante y hay veces que no tiene una gran réplica. O y hay otras viceversa. cosas viceversa, que de Ajá. repente se me hace algo sencillo. Y tiene me una asombró. repercusión. Ajá. Yo no soy de tomarle foto de la comida. Ajá. Ni nada, por el estilo. Hoy voy a comer esto, vean. Ajá, No, y- nada ajá, de no. eso. Ajá. No se me hace como algo importante, pero alguna vez se me ocurrió hacerlo y hubo una gran respuesta. Y fue asombroso para mí. Dije, ok, ¿quieren saber qué como? Pues va. Pues como tacos de suadero, pero también como un buen corte de carne. Y dije, bueno, ok. Pero son cosas de... Y eso está padre porque redescubres, ¿no? Considerando todo esto que hemos platicado en este bloque, ¿qué consejo le darías a cualquier jovencito o jovencita que nos está viendo en estos momentos y que quieren dedicarse a la actuación? Que no dejen de soñar, no dejen de jugar. Creo que es lo que he aprendido en los últimos años. Juego. Todo el tiempo estuve jugando, haciendo una retrospectiva desde esas representaciones en la escuela, desde mis primeros trabajos, desde mis inicios. Siempre he estado jugando y jugando a ser alguien. Y cuando te conviertes en actor es eso. Para mí es eso, es una forma de vida, más que un trabajo. Y es de mucha perseverancia. Hay que toparse con muchas puertas. No es fácil, pero tampoco es imposible. No despeguen de ahí. Eso, no dejen de jugar, no dejen de soñar. Realmente es algo que se puede cumplir. Soy un chico común y corriente de un barrio popular que hasta lo que hemos platicado pareciera que todo ha sido fácil, pero no. Ha sido a base de constancia, de disciplina, de talento, de responsabilidad, de muchas cosas para poder llegar a conseguir todos estos sueños y metas. Amigos, no se vayan, sigan con nosotros después de esta breve pausa. Vamos a continuar platicando con el señor Armando Hernández, nuestro invitado en el taller de actores profesionales. Amigos, estamos de regreso. Este es el taller de actores profesionales y vamos a concluir nuestra plática con el señor Armando Hernández. Armando, innegablemente eres un actor que a tu corta edad, porque sigues siendo muy joven, has conseguido mucho, has logrado muchas cosas. ¿A qué le atribuyes tu éxito? A la perseverancia. Eres más terco que cualquier otra cosa. Más que terco, alguna vez leí una frase que tiene mucha razón para mí. No sé lo que se siente perder, pero nunca sabré lo que se siente rendirse. Venga, eso lo vamos a apuntar, ¿eh? Muy bien. Esa es una de las frases que alguna vez leí y dije, claro. Entonces no quiero perder y no me voy a rendir, y menos en esto. Y también había otra frase que uso mucho en mi vida, y es que tenemos una vida para ser ordinarios, una oportunidad para ser extraordinarios.
y he estado en esa búsqueda constante de oportunidades para hacer algo extraordinario. Por eso interpretaste también el César, caray. No creo que era un personaje que únicamente podías haber hecho tú, te lo dije. Sí, gracias. Me parece No. que estabas... Qué buena visión tuvieron ahí de llamarte. ¿Qué te motiva a seguir actuando? A levantarte todas las mañanas y decir, verte al espejo y decir, quiero seguir siendo actor, ¿no? Mi trabajo me ha llevado a muchas experiencias de vida. Me ha dado oportunidad de viajar, de conocer el mundo. Creo que cada día despierto y digo, sí, estoy seguro de que voy a dedicarme 100% a esto el resto de mi vida. Porque también, si bien recuerdo desde pequeño, me gustó jugar a ser alguien. Y a la fecha te puedo decir que sigo jugando a ser alguien. Y que todo el tiempo estoy jugando. Entonces soy de los afortunados que pueden estar en un trabajo que les gusta, que les apasiona y que les reditúa económicamente. Antes de los 23 años, Armando, ya habías ganado una Diosa de Plata y habías estado 2 veces nominado al Ariel, lo que, vaya, un actor pudiera pensar que se sucediera en una carrera completa, ¿no? ¿Estabas consciente de lo que estaba pasando contigo? No. No, porque todo estaba siendo muy rápido. La primera película que hago soy un antagonista y no tenía idea, no sabía ni pararme siquiera en un set. Y yo sentí que había sido mi debut y despedida, porque tenía una ignorancia tal cual. No sabía cómo se filmaba, creía que todo era cronológico, que hoy hacíamos escena 1, 2 y 3, mañana 3, 4, 5 y 6, y así me la llevaban. Y fui aprendiendo muchas cosas. Y luego llega Marte Duele, que había dejado la aviación, y se vuelve un suceso. Y ahí conozco a Pedro Damián y me llama a hacer una primera telenovela. Fue Clase 406. Clase 406, y llega la fama, todo llega inmediato. Y de repente llegan los reconocimientos también, que no sabía cómo manejarlos. Y que no sabía cómo tomarlos también. ¿En qué momento consideraste que perdiste el anonimato? ¿En qué momento crees que te convertiste en una figura pública, en alguien famoso, Armando? También llegó inmediato. En mi segundo proyecto fue A Marte Duele. Y no sabíamos el alcance que iba a tener. Sí. Fue muy atacado en su momento, antes de hecho, al iniciar el rodaje. Que quién iba a ver una película, que mientras tanto en la televisión lo tenían en novelas, la típica historia. Pero era como muy claro, yo recuerdo perfecto ese momento. Finalmente se trataba de una reinterpretación de Romeo y Julieta. Exactamente. En Santa Fe, sí. ¿no? En la zona de Santa Fe, lo cual era... Digo, ahora ya lo vemos como una referencia muy obvia, pero en aquel entonces no, ¿sabes? Sí. Era el presentar los dos mundos que se viven en la zona de la Ciudad de México. Era muy arriesgado también el proyecto. Exacto. Y justo ese proyecto fue un parteaguas en mi vida. Y tanto para lo que me dices del anonimato, pero también para decisiones, porque yo para ese entonces ya estaba... había dejado, filmé de la calle y pasó 1 año y medio para que se estrenara. Y en ese año y medio no conseguí trabajo de actor. Entonces terminé la carrera de aviación, me metí a una aerolínea y yo ya volví a la aviación. Y cuando llega Marte Duele, tuve que tomar la decisión de o la aviación o la actuación. En una entrevista decías que nunca sabías a dónde te iba a llevar algún proyecto. Y con esto te referías a intervenir en un cortometraje o a una película de gran presupuesto, pero nunca sabes, ¿no?, cuál va a ser el fin de esa experiencia. Porque un ejemplo muy claro es tu carrera, ¿sabes? Tú haces un trabajo y de repente eso te ha llevado, ¿no?, a conseguir otras cosas. ¿Sigues manteniendo esta idea hasta la fecha? Sí, me sigo arriesgando, me sigo aventurando. Creo que vuelvo a lo mismo que te estaba diciendo, es la oportunidad que tengo de jugar y de no tener temor a equivocarme. No hay una fórmula como tal que exista que te va a llevar al éxito o al fracaso. Y creo que eso es lo que vuelve de alguna manera interesante, que de repente te arriesgues a hacer un proyecto con un presupuesto muy grande o a cero presupuesto, un corto, un largo, una novela, una serie, lo que sea, una obra de teatro. A final de cuentas, tú haces tu chamba porque te gusta y lo que apremie después del resultado, pues es eso, es una ganancia. ¿Te interesaría dirigir en el futuro? ¿Te llama la atención la dirección? Me llama la atención la dirección, la producción, el detrás de cámaras, obviamente sí. Y ojalá en un futuro
no muy lejano lo esté haciendo. Con todo respeto. ¿Cómo concilias los proyectos que resuelven la parte económica de tu vida, que es una parte real, tangible, son necesidades que todos tenemos, y aquellos que te motivan personalmente? Pues procuro, sí, llevarlos de la mano a ambos. De alguna manera, como te lo acabo de decir también, tengo que redituar, tengo que vivir, no dejo de ser una persona común en la que tiene gastos y tiene que sostener a una familia, porque tengo una familia, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos. Y, y a veces ellos han sido también parte fundamental para mis decisiones de lo que voy a hacer. Lo que a mí me llena como actor, que no hay ningún interés económico, pero también está el otro, ¿no? El otro hueco que hay que llenar y que es que tengo que mantener a flote a mi familia. Hablando de este renglón, Armando, ¿cómo logras equilibrar tu vida personal con la profesional si es que existe un equilibrio? Buscando espacios. Yo creo que hay tiempo de calidad para todos los aspectos, para mi trabajo, y así como lucho y me presento a un casting para buscar ese proyecto, lucho por tener el espacio para estar con mi familia, porque es mi base, porque me saca de esta burbujita que es el ser actor, el que yo sea una figura pública, pero de repente aterrizo en esta otra que es esencial en mi vida y que son mi motivo y que son mi motor y que son mi extensión de vida en el caso de mis hijos y que soy un ejemplo para ellos y que tengo que forjar en ellos las dos visiones. El papá que tiene que ser compartido con el mundo, pero también el papá que cuenta con ellos, que cuenta con él, perdón, para enfrentar la vida como tal. ¿Crees que la paternidad te ha llevado a ser mejor actor? Sí, definitivamente sí. Ha repercutido mucho en mí. Si había un esfuerzo y una iniciativa propia por tener una calidad en mi trabajo, el saber que tengo unas personitas que van a observar en algún momento lo que su papá ha hecho, me ha hecho mella en que tengo que resaltar ese trabajo. Actuando en este medio en particular, en cine, Armando, que es el medio, ¿no?, que podemos decir donde más has trabajado, ¿qué porcentaje es técnica y qué porcentaje es talento? ¡Ay, Dios! En mi caso creo que ha sido más el talento. Me atrevo a Pero me decirlo. da la impresión de que también eres un tipo que aprende muy rápido. Sí, digo, la Bueno, vida... piloteas aviones, amigo, ¿no? Bueno, siempre he sido muy curioso y me ha llamado la atención todo, entonces siempre he sido como muy observador. Y, y me ha ayudado, puedo decir que sí, a lo mejor un 60 del talento y el 40 de la técnica. ¿Hay sensaciones o emociones que solo hayas experimentado a través de la piel de un personaje? Sí. ¿Cómo? Pues desde algo tan ligero como... Te puedo decir, Sí. vas a decir, ay, ¿eso? Pero yo soy una A ver, persona a ver, que a no ver. fuma y no toma. Sí, sí, sí. Pero hay personajes que sí lo hacen. Y en el caso de ciertos personajes que han tenido esa problemática, me tuve que poner unas buenas guarapetas. Y la padecí. Y la sufrí. Porque no te gusta. Porque no me gusta, pero son cosas que tienes que hacer de repente para tener como conciencia de cómo es estar en un estado así. Y ese es un ejemplo de lo que te puedo decir de muchas maneras, ¿no? ¿Qué les mostrarías a tus hijos? ¿Cuál sería el primer trabajo? Supongamos que tienen la edad correcta para ver todo lo que has hecho. ¿Qué les enseñarías? Sí me iría como he llevado mi carrera. Así, Sí. con esta evolución. Con la evolución que es como tal. Y que conozcan a su papá cuando tenía 17 años y cómo trabajaba y al papá en la actualidad. Creo que sí me iría realmente como lo he forjado para que también sepan, ¿no? De alguna manera cómo fue este crecimiento. ¿Qué es lo más entrañable que te haya sucedido ejerciendo la profesión de la actuación? De niño, la barda que daba mi colonia, me subía mucho ahí a ver los aviones y a imaginar, a soñar, a volar, literalmente. Yo veía esos aviones y decía, algún día me tengo que subir a uno, y no como pasajero, como piloto. Y a dónde iban, yo sabía los destinos. En 2006 me llevan a Nueva York a filmar una película, a la Gran Manzana, al set más grande de la industria. ¿Sabes lo que significó para mí de pronto estar en la ventanilla despegando rumbo a un nuevo proyecto,
voltear y ver esa barda donde yo estaba de niño, que la vida me estaba dando un gran regalo y que había llegado a la meta. Por el momento. Porque nunca llegas. Amigo, yo te pongo 10 en este examen. Aquí pasaste el examen de español, que te reprobaron en tercero de secundaria. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el Taller de Actores Profesionales. Es tu casa y lo sabes. Vas a ver. Gracias, felicidades por todo, Armando. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, para mí es un honor. Gracias. Gracias.